You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. ¿Qué tal? Y bien, hoy cambiamos el tema, hacemos un intervalo y volvemos a otras cuestiones con las propuestas de la Universidad Católica de Salta para el año 2018. Quiero volver sobre algo que ya sucedió y también invitarlos a que participen en lo que va a suceder en la Escuela de Turismo. Lo que ya sucedió se refiere al Congreso Iberoamericano de Docentes e Investigadores de Derecho e Informática. Un tema interesante porque conjuga dos disciplinas, precisamente la ingeniería informática y lo que es la Facultad de Derecho, que siempre tiene alguna conexión cuando se trata de los delitos en informática. Hay una serie de temas a tener en cuenta, como los ataques cibernéticos. Vamos a poner en pantalla, por ejemplo, algunos, como cuáles son los 10 países con más ataques a este nivel. En Sudamérica, Brasil con un 19% sobre 100. Después le sigue Australia con un 16%, Nueva Zelanda con el 15%, China con el 12%, Francia con un 12%, Perú con un 17% y ahí viene la Argentina con un 11%, Canadá con el 11%, Qatar con el 10% y Georgia con el 10% de los 10 países con más ataques. Usuarios que reciben mensajes de phishing en porcentajes. Después nos vamos a otro gráfico que también es muy interesante y que habla sobre el volumen geográfico de los ataques en Latinoamérica durante el año 2017. El que más recibió, el 53%, fue Brasil. Le sigue México y va en tercer lugar Colombia. Después sigue Perú, Ecuador, Chile en menores porcentajes. Este tema y también lo que es siempre absolutamente una preocupación de este programa es cómo articula la Universidad Católica de Salta estos seminarios que tienen un objetivo puntual, que es el avance de las ciencias, cómo articula eso la universidad con la respuesta efectiva para mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes aquí y en el mundo. Vamos a un pequeño corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos con nuestro invitado. Y bien, aquí con nuestro invitado, el ingeniero Sergio Apendino. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto porque él forma parte del equipo de la producción, junto con Macarena y Canal 10. Pero este congreso del que yo hablaba, con esos gráficos que también se los agradezco a la Universidad Católica de Salta, porque el colaborador que los hace es un futuro ingeniero en informática. Sí, sí. Ignacio Ochipinti. Exacto. Y me pareció interesante si nos podrías dar primero una mirada general sobre lo nuevo en este congreso. Después creo que fue una jornada, además de ser interdisciplinaria, porque va abogacía con informática, que viene, creo que había disertantes de varios países. Sí, el congreso fue realizado en el marco de una red que es la Red Iberoamericana de Investigadores y Docentes en Derecho e Informática. Esa red fue creada hace unos años por la Universidad FASTA en Mar del Plata y fue trasladándose en distintas ciudades. Se hizo en Sao Paulo, en Curitiba, recientemente se hizo en Santa Fe, el año pasado se hizo en Cuba y tuve la suerte, el apoyo de la Universidad Católica, el rector, el decano de la Facultad de Ingeniería, como para presentarla en Cuba
y traerla a Salta, con, digamos, con todas las posibilidades de expositores y de proyectos de investigación que están de alguna manera desarrollándose en punta en las universidades y también de todos los profesionales que están trabajando en esta área, ¿no? Claro, toda la me imagino que la justicia con esta tecnología y sobre todo en la situación de la provincia de Salta, que es una provincia de frontera, con todo lo que sabemos que pasan todos los días, cargas de droga en el límite, especialmente en la zona de Tartagal, Orán, límite norte, tan afectada como Jujuy y todo lo que somos frontera en la Argentina. No solamente para los temas penales, digamos, que involucran a la parte informática y de justicia, sino los temas generales como ser la información verídica, si alguien publica algo que no es verídico, de alguna manera esa publicación puede ser tomada como una publicación falsa. Ciudades inteligentes, lo trajimos al doctor Héctor Granero, que es un especialista hace muchos años en cuestiones de Derecho e Informática y tiene un posgrado en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires sobre este tema, sobre esta temática. Interesante para nuestra teleaudiencia, si hay algún sitio o alguna posibilidad para que ellos puedan acceder a la información o tal vez, no sé si se publica algún libro sobre esto o síntesis. Sí, posterior al Congreso se publica, hay una publicación de la Universidad Católica de todas las exposiciones, todos los proyectos de investigaciones que se presentaron y va a estar disponible en la biblioteca de la Universidad Católica para todos aquellos que quieran acceder. ¿Y cuáles fueron así los temas de investigación? Porque estimo que todo lo que es investigación es algo nuevo, ¿sí? Sí, yo, digamos, invité no solo a investigadores, sino a gente que está en el frente de batalla. Ezequiel Salis es un policía de la provincia de Buenos Aires, Víctor Chanenco es un comisario que está a cargo de cibercrimen de la Policía Federal, Horacio Azzolín, sí, que es un fiscal de la Nación que está en el Departamento Cibercrimen de la Nación. Hay no solamente investigadores, sino gente que está trabajando activamente hoy día en la lucha, digamos, contra la ciberdelincuencia, el ciberacoso, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que pasa por Internet. La verdad que uno se asusta cuando ve esta transformación tan veloz en el mundo, que es no solamente el lazo social bueno, sino también malo en el sentido de los delitos, la forma en que se cometen, el tipo de drogas que se usan, en fin. Es complicado, pero también hay una respuesta eficiente por parte de las ciencias como la ingeniería informática, que me parece que para que la gente lo sepa, o sea, hay una información que es verídica y hay otra que es falsa. No todo lo que circula en Internet tal cual. Es lo que parece. Sí, es lo que parece. Y en esto hacíamos mucho hincapié en todo el Congreso en cuestiones del abordaje de los padres, del interés de los padres, cómo se involucra a la gente, seguir las tradiciones básicas, no dar información a quien uno no conoce, las redes permiten el anonimato. Toda esta problemática fue tratada, por supuesto, como un puntapié inicial para todo lo que va a venir, ¿no es cierto? He visto algo muy extraño en Face en relación a la privacidad de los datos, no sé si lo pudiste compartir, sobre cómo van a mantener la privacidad de los datos para que no puedan acceder, algo que también uno se pregunta qué tan eficaz. Así que yo seguiría el consejo en relación a que hay que ser tradicional y no quería dejar de advertir a la población en general, la mente es sugestionable. Entonces, las redes, cuando transmiten una información que no es fehaciente, pueden producir daños y también a veces he tenido yo casos recientes de personas que han sido juzgadas bajo el efecto de la sugestión de las redes y quien juzga es un ser humano sugestionable. Es un fiscal, es la policía que interviene en el momento, que es menos sugestionable que el fiscal, porque la policía, a diferencia del fiscal, entiendo, muchas veces está en el lugar de los hechos. Entonces la policía constata lo que está pasando. De acá hasta que llega la justicia, a veces entra
la noticia de las redes con algunas Demoras. consideraciones Sí, que son muy personales de la contraparte, en donde uno no sabe cuál es la víctima y cuál es el victimario. Entonces yo creo que esta sugerencia tuya es muy legítima, también para la justicia. O sea, hay que volver a lo tradicional, no hay que dejarse tomar por lo que dicen las redes y no hay que solamente esa distancia que se mantenía antes a la hora de juzgar, por ejemplo, ¿sí? Además tenemos el antecedente de lo que pasó en Estados Unidos con el tema de las votaciones, con el tema de la entrega de datos de Facebook. Las redes sociales son gratuitas. Los seres humanos estamos acostumbrados a que nos regalen cosas, pero eso tiene un costo. La información cuesta para alguien que es uno está entregando esa información. Entonces tiene que ser consciente qué información entrega. Yo soy proactivo con el uso de todas las redes sociales, pero con el uso responsable. Saber qué estamos subiendo, saber qué estamos compartiendo. Uno no puede compartir cosas privadas, las cosas privadas son para lo privado. Las redes sociales no son privadas, las redes sociales son gratuitas y a alguien le sirve la información esa. Entonces, hay que buscar, digamos, el uso responsable de cada una de las cosas. Hoy en día uno baja una aplicación como, por ejemplo, un juego de cartas en un teléfono smartphone común y el teléfono le pide entrar a la cámara de fotos. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué el teléfono le pide entrar a una cámara de fotos si es un juego de cartas? Bueno, alguien está utilizando esa información indudablemente. Qué bárbaro. Es impresionante, ¿no? Claro, el uso responsable es muy importante. Es muy importante asesorarse. También la foto, o sea, el tema de la imagen. Sí, sí. No es, digamos, la foto de familia para hacerla. Puede parecer que uno está diciendo una cosa traída de los pelos, no, es real, o sea. Sí, sí, geolocalización. Foto, hoy en día que las redes sepan en dónde uno está, a alguien le sirve esa información, indudablemente a alguien le sirve. Entonces, esa información es una información privada, no tiene que ser brindada gratuitamente. Hay una, diría yo, como si se hubiera perdido el pudor, que es una palabra que no sé si existe en la lengua castellana, pero se llamaba pudor. El pudor y la vida privada de las personas, en donde todos al escenario, como un empuje de la civilización actual, todos al escenario, también tiene su costo y su precio, y es que se pierde la seguridad. Me parece que los padres tienen que entender esto, que es bastante difícil para educar, digo yo, y lo hemos tenido en cuenta. No se trata de que los chicos no sepan, sino un uso responsable, y el uso responsable tiene que formar parte, tal vez, de la currícula escolar. Posiblemente tenga que ser capacitado también el alumno. Porque algunas escuelas hacen un uso responsable dentro de lo que es la edad del niño, pero tal vez sea más sano o más criterioso no demonizar este avance tecnológico, sino saber que en realidad, así como las armas te matan, el uso irresponsable también. No sé si ustedes han podido hacer alguna bajada, porque sabemos perfectamente que vos también tenés tu actividad en la justicia. Si desde el punto de vista del delito en el Congreso hubo alguna articulación con la ley y cómo regular esto. Argentina está cambiando a poco. Nosotros, todos los actores judiciales, hemos peleado mucho para que la tenencia de abuso sexual infantil en los dispositivos, digamos, de almacenamiento, tanto sea computadoras como celulares, sea penado. Antes no era penado, ahora se modificó hace aproximadamente 3 semanas el Código Procesal Penal para que sea incorporado como un delito la tenencia de material de abuso sexual infantil, llamado normalmente pornografía infantil, que a mí no me gusta más el otro porque pone el foco en la víctima, no en el victimario. Entonces, la Argentina está transitando de a poco en estas cuestiones, digamos, de, primero, cambiar el foco y poner el foco en la víctima, y segundo, empezar a ocuparse de poner el foco en la víctima, sí, o sea sí, que sí. Antes la víctima quedaba totalmente... Sí, a mi entender sí, quedaba totalmente desprotegida, porque la persecución jurídica era sobre el victimario, digamos, pero bueno, Claro. eso se está cambiando, a Dios gracias, digamos.
Y por el otro lado, ahora hace poco estuve en conversaciones con Rosa Saca, que está a cargo del Instituto Familia y Vida, Sí. De la Universidad Católica, Una para amiga hacer del programa, un sí. observatorio, digamos, de abuso sexual infantil. Nosotros también trabajamos en proyectos de investigación dentro de la universidad para esos temas. Entonces, avanzar siempre en ese sentido, digamos, tratar de buscar cuáles son las soluciones, cómo podemos llegar a la gente. Estamos con un cuestionario para llegar, para saber cómo está la sociedad con respecto a eso, qué acciones podemos tomar y seguir avanzando desde la universidad a ver cómo podemos dar apoyo a todas esas situaciones. Digamos que desde el punto de vista de la justicia nosotros hacemos el seguimiento del victimario, pero también queremos, digamos, avanzar sobre el otro aspecto, que es la víctima. Yo pensaba cuán fuera, digamos, de actualidad a veces están los cursos para los docentes, en donde realmente el niño permanece mucho tiempo, no descalificando la gran gestión que tiene el Ministerio de Educación, pero lamentablemente nunca es suficiente por este cambio vertiginoso que tenemos en Occidente en relación a los tipos de delitos, que los docentes tendrían que ser capacitados y la universidad tal vez tendría que abrir sus puertas para que este tipo de congresos como los que ustedes hicieron, de manera práctica, sencilla, el docente pueda transmitir la información a los padres, con quienes a veces ni se encuentran, pero los padres tienen que poder cuidar sus hijos. Esa es la idea del observatorio, es tratar de buscar en la sociedad cuáles son los actores a los cuales tenemos que llegar para que se difunda la información. Ahora, la conversación con, digamos, este observatorio, ¿está nada más que en el marco de los católicos o va a ser abierto para todos? No, va a ser abierto, sí, indudablemente. Nosotros no tenemos una acción católica, tenemos una acción de sociedad, digamos. Que yo decía siempre, es absolutamente importante que el mundo se una para preservar el único planeta habitable que conocemos, tenemos por ahora. O sea, si no cuidamos entre todos, los de distintas religiones, los de distintos partidos, es bastante complicado preservar la vida en la tierra. Sí, siempre lo hacemos con una mirada, que es la mirada católica, pero no por eso no vamos a llegar a toda la sociedad, a todos los niños y a todas las personas que están en riesgo. Lo digo así con toda delicadeza, pero públicamente, para que nadie se sienta excluido. O sea, me parece que en ese sentido hay que abrir puertas y que los problemas que nos afectan a todos, ya sea porque somos padres o porque tenemos alguna relación con un niño que es el ciudadano del futuro, a donde uno pretende que crezcan de la forma que mejor podría darle acceso a su adultez. Volviendo al tema del Congreso, que creo que es un tema que da para mucho, no sé si hay algún tema, por ejemplo, como acceder a la información que tiene el Estado, que era una conversación pendiente. Sí, sobre eso estuvo trabajando en particular el doctor Asolín, que es un fiscal general un fiscal de la Nación que trabaja en temas de cibercrimen, y él es el que tiene el acceso, digamos, a todo ese tipo de información, a las bases de datos. Entonces él estuvo transmitiendo cómo poder llegar a esa información para todos los procesos, digamos, de trabajo que se desarrollan normalmente en la justicia y que están relacionados con temas de tecnología. Después hubo gente de Brasil que habló de la universidad. O sea que lo que ustedes logran con esto es que la justicia se conecte con las fuentes de información, seguramente. Y porque también hay como una especie de divorcio inexplicable dentro de lo que es el gobierno mismo y la información que cada uno tiene. O sea, a veces el Ministerio de Salud no sabe bien qué pasa con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos sabe muy poco de lo que pasa en salud, por ejemplo. Sí. Bueno, en ese tema hay una gran divergencia, inclusive para los datos biométricos, ¿no? Nosotros tenemos, básicamente, los datos biométricos son los datos que identifican unívocamente a una persona, como por ejemplo la cara, las huellas dactilares, ese tipo, la voz. Ese tipo de datos, digamos, en la Argentina está totalmente segmentado. Nación tiene una cosa, provincia tiene otra. Entonces, la idea es, a través de estos congresos, crear
estructuras de intercambio para que se arme una sola base de datos y sea integral e integrada para todos los que necesiten esa información. Claro, no, son temas absolutamente importantes cuando uno sabe, como lo hemos considerado contigo, que avanzamos sobre problemáticas tremendas como la pedofilia, la trata de personas, realmente delicados, y en una provincia en donde el CIF de Salta está absolutamente en Argentina reconocido como un lugar eficiente en lo que es la búsqueda de estos tipos de delitos, ¿eh? Entonces avanzar sobre esta conexión y poner una unidad de medida, no sé, sería tal vez importante. Sí, nosotros hemos avanzado en el CIF en el área de genética, en la base de datos genética, en aportar datos, para llamarlo de una manera biométrico, pero es datos genéticos, a la base de datos nacional, para trabajar, digamos, integrados en ese aspecto, para empezar a formar una base de datos, todavía no está, digamos. Todo esto está en una etapa de generación, en una etapa de propuesta, en una etapa de implementación y de captación de datos. ¿Qué tal la gestión actual a nivel de gobierno? ¿Cómo están ustedes pudiendo interactuar con lo que es Patricia Bullrich, estos ministerios de seguridad? Hay una integración muy grande, sí, ahora se está llegando a compartir información y tengo entendido que, bueno, se están creando fiscalías como la UFINAR, que es una fiscalía, digamos, que trabaja todo el tema de narcomenudeo, que ya está trabajando totalmente integrada con las fiscalías nacionales con respecto al tráfico de estupefacientes. Va a haber otras fiscalías que van a empezar a integrarse. Nosotros tenemos integración a nivel de tráfico de imágenes de abuso sexual infantil a través de NECME con con un convenio en Estados Unidos en donde nos ponen alerta de tráfico de ese tipo de imágenes y de videos a nivel nacional. Y podemos trabajar provincialmente con esos casos. Una reiteración, tal vez, digo reiteración porque en alguna oportunidad ya fue considerado y precisamente estabas en este programa, Sergio, a los padres. Los filtros. ¿Les podríamos decir cuáles son los filtros que tienen que usar? Los padres, yo no sé si manejan esto, porque los chicos están con los celulares, entran, ingresan. Sí, hay filtros que son filtros parentales, que son filtros que ya tienen cada uno de los navegadores, en los cuales podemos activarlos a esos filtros para lograr que los menores no entren a ciertos lugares que ya el navegador los tiene establecido como lugares peligrosos. Pero además tiene otros filtros el navegador, eso están en las ayudas de todos los navegadores. Hay otros filtros en donde nosotros podemos bloquear páginas en particular que los menores no queremos que vean. Eso también está en un menú muy simple de cada uno de los navegadores, tanto sea Mozilla, navegador Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. Todos esos navegadores tienen ya establecidos criterios en base a inteligencias anteriores y lo van actualizando cada vez que se actualiza el navegador, pero también tenemos otra opción que es bloquear directamente lo que se llama el URL, que es la dirección en donde nosotros no queremos que entren nuestros hijos en particular. Y una vez bloqueado eso, ya no va a haber acceso, digamos, el navegador va a responder con un acceso no autorizado o con un acceso no disponible para esa página que nosotros queremos bloquear. Muchísimas gracias. Como siempre, generoso, nos acompaña después de almuerzo, no lo dejamos dormir la siesta, el ingeniero Apendino. Bueno, muchas gracias. Y será hasta el próximo programa, no se crea que se va a salvar en el 2018. Bueno, gracias, Esther. Muy amable. Por favor. Y a ustedes por estar con nosotros hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.